Aplicación de problemas de cartografía. Antes de iniciar, por favor asegúrate de tener a mano hojas blancas, regla, lápiz, borrador, calculadora, hojas cuadriculadas que son muy útiles para poder graficar. En el caso de que no puedas conseguir hojas cuadriculadas, puedes confeccionar las tuyas 1 centímetro por 1 centímetro. Iniciaremos leyendo el enunciado del problema. Dice lo siguiente: como técnico de cartografía se le solicita determinar información para una gira médica que se realizará en 5 pueblos de difícil acceso. Número 1. Nos piden determinar distancias en intervalos. Número 2. Nos piden también la distancia del recorrido total del mapa. Dice también aquí que las coordenadas de los poblados se nos muestran a continuación. Entonces, esta es la información brindada. Nos están dando un plano, nos están dando las coordenadas de los poblados, además también nos dan la escala 1 en 50.000 y una fórmula que nos dice escala igual a distancia de terreno entre distancia de mapa. Antes de iniciar, puedo observar que mis coordenadas están dadas en decimales, pero las coordenadas del plano están en sexagesimales, por ende debo hacer una transformación para que esto tenga coherencia a la hora de graficar. En este caso yo he elegido transformar todos los datos de mis coordenadas, o sea mis datos decimales, a sexagesimales para poder llevarlos al plano. Como ejemplo, para esta transformación tomé la coordenada de San José, el poblado de San José, de latitud, que era entonces 7.28335673. Lo primero es entonces determinar los grados. Mis grados van a ser todo lo que se encuentra a partir del punto decimal hacia la izquierda. En este caso lo que tenemos ahí es un 7, o sea que nuestros grados van a ser 7 grados. Lo siguiente es multiplicar todo lo que se encuentra a partir del punto decimal a la derecha por 60 para determinar los minutos. ¿Por qué por 60? Se preguntarán ustedes. Y la respuesta es muy sencilla, pues porque una hora contiene 60 minutos. El resultado de esta operación me da entonces 17.00140416. Nuevamente tomo como dato de minutos todo lo que se encuentra a partir del punto decimal a la izquierda. Sería entonces 17 minutos. Y multiplico nuevamente por 60 todo lo que se encuentra a partir del punto decimal a la derecha. ¿Por qué por 60? Pues porque un minuto contiene 60 segundos, que es lo que quiero determinar, los segundos de esta coordenada. La respuesta de esta operación es 0.08. Finalmente, la transformación de decimal a sexagesimal me queda como 7 grados 17 minutos con 0 segundos. Hago lo mismo para todas las coordenadas. Me va a quedar entonces algo como esto. Aquí yo ya he transformado todas las coordenadas de decimal a sexagesimal. Ahora lo siguiente es iniciar a graficar. Yo he confeccionado mi plano para llevar estas coordenadas y iniciaré entonces graficando el poblado de San José. Dada la tabla anterior, me dice aquí que la longitud de San José es de 79 grados 24 minutos con 0 segundos. Recordemos que la longitud va siempre de manera horizontal. La unidad siempre la vamos a medir de manera horizontal. Y mi latitud la medimos entonces de manera vertical. San José me indica entonces que longitud 79 grados 24 minutos
y latitud 7 grados 17 minutos, nos va a quedar ubicada más o menos por aquí. El siguiente poblado, que es San Roque, dice que longitud de 79 grados 23 minutos con 30 segundos y latitud 7 grados 15 minutos con 30 segundos. Ubicada entonces más o menos en esta área. Y hacemos lo mismo para todas las coordenadas. Para el poblado de Las Margaritas me quedará ubicado más o menos aquí, el poblado del Alto aquí y el poblado de La Cruz más o menos en esta área. Una vez ya tenemos todos los puntos ubicados en nuestro plano, podemos determinar entonces la primera pregunta del enunciado, que era determinar las distancias por intervalos. Pero recordemos entonces que estas distancias no van a ser distancias reales. Primero, para determinar esas distancias, yo voy a tomar mi regla y voy a medir entonces desde mi primer punto, que era el poblado de San José, hasta mi segundo punto, que era el poblado de San Roque, esto de aquí, y con mi regla determinaré qué distancia hay en el plano en esa área, lo que me da un total entonces de 3.1 centímetros. Hago lo mismo para las demás coordenadas. Desde San Roque a Las Margaritas, luego desde Las Margaritas al Alto y finalmente del Alto a La Cruz. Todo esto medido con regla. Pero a mí me piden las distancias por intervalos. Yo quiero las distancias por intervalos llevadas al mundo real, por así decirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo acá he sacado mis distancias por intervalos y las he transformado a metros, que es la unidad que usamos en el mundo real para determinar distancias. Una vez ya tengo esta transformación de cada intervalo, recuerdo entonces que me facilitaron la fórmula que me indicaba que la escala es igual a distancia de terreno entre distancia de mapa. Yo ya tengo la distancia en el mapa, que es la distancia en el plano que acabamos de determinar. También tengo la escala, que es 1 en 50.000, lo que me hace entonces darme cuenta de que me hace falta la distancia en el terreno. Y es muy sencillo hacer esto. Primero agarro la fórmula, le doy a los datos que ya tengo, los sustituyo en la fórmula, despejo para determinar entonces la distancia de terreno. Me va a quedar algo así más o menos, distancia de terreno igual a la distancia en el mapa por la escala. Finalmente esa operación me da entonces que en mi primer intervalo de San José a San Roque yo tengo una distancia de terreno de 1500 metros. Hago lo mismo para todas las demás. Sustituyo mis datos en la fórmula y voy determinando entonces las distancias de los terrenos. Para San Roque hasta Las Margaritas tengo que mi distancia en el terreno es de 1000 metros. De Las Margaritas al Alto son 1600 metros y finalmente del Alto a La Cruz tengo que son 1550 metros. Lo último que me piden aquí entonces es determinar la distancia total. La distancia total que se recorrió desde San José hasta La Cruz. Y es muy sencillo. Solo sumo todas las distancias por intervalos. En este caso me quedaría 1550 metros más 1000 metros más 1600 metros más 2500 metros, que me hacen un total entonces de 6650 metros. Que esto fue entonces el recorrido total
que se hizo desde San José hasta La Cruz. Hasta aquí entonces hemos terminado el primer problema de aplicación. Continuamos entonces con el segundo problema de aplicación, que me dice lo siguiente. Se registra la desaparición del avión MH-145 con 65 pasajeros a bordo y es necesario determinar las posibles áreas de impacto y marcar un área de influencia de 7 kilómetros para iniciar labores de rescate. La causa del accidente se prevé que fue a la falta de combustible para llegar al aeropuerto más cercano. Usted, como técnico de cartografía, es el responsable de esta importante misión. Se cuenta con información de coordenadas y seguimiento de la aeronave, como se muestra a continuación. Bueno, antes de ver la información que nos están brindando, primero puedo observar que nos están pidiendo entonces determinar en qué área más o menos se pudo haber caído este avión, en qué área más o menos se encuentra el avión, para poder proceder entonces al rescate. Y nos dan aquí también el área de influencia de 7 kilómetros alrededor del punto desde donde se encuentra el avión. Ok, sigamos adelante. Nos brindan la siguiente información. Nos dan el modelo del avión y nos dicen que este modelo de avión tiene un consumo de combustible de 11.85 litros por kilómetro. Además también nos dan unas coordenadas y esas coordenadas contienen cierta información, como por ejemplo nos dicen que en nuestro primer track de coordenadas se registró la cantidad de 1775.5 litros de combustible. En nuestro segundo track, la altura de la aeronave era de 600 pies. Y nuestro tercer track dice que se pierde la comunicación con el piloto por falla eléctrica. O sea que aquí ya estaban presentando fallas. Y finalmente en el último track nos dice que se perdió controles de navegación y la aeronave no puede cambiar su rumbo. Es decir, que a partir de ahí la aeronave continuó su rumbo fijo en la dirección en la que iba. No sabemos aún cuál es, así que vamos a ir determinando eso más adelante. Dice, tomando en cuenta que los motores del avión funcionarán hasta agotarse el combustible y que por medio del impulso alcanzado el avión realizará un desplazamiento adicional en descenso de 15 kilómetros hasta tocar tierra. Bueno, nuevamente, antes de iniciar yo puedo observar que mis coordenadas en el plano están dadas en decimales y mis coordenadas brindadas del avión están dadas en sexagesimales. Nuevamente yo tengo que hacer una conversión aquí para que todo tenga o mantenga una coherencia. Yo he decidido entonces pues transformar de sexagesimal a decimal. He tomado entonces como ejemplo en este caso mi primera coordenada de latitud, que sería 46 grados 33 minutos con 0 segundos. En la operación de esta transformación es muy sencilla. Voy a tomar mis grados, mis minutos y mis segundos. Y, por ejemplo, yo sé que mis grados van a ser entonces la primera parte de esta coordenada decimal. O sea, todo lo que vamos a encontrar a partir del punto decimal hacia la izquierda. A partir de ahí voy a tomar mis minutos y los voy a dividir entre la cantidad de minutos que tiene una hora, es decir, 60. Divido mis minutos de la coordenada entre 60 y le voy a sumar a eso también la división entre mi coordenada de segundos y los 60 segundos que contiene un minuto. Esto me da como resultado sería 46 más 0.6 más 0.
Y finalmente entonces obtengo la transformación de coordenada sexagesimal a decimal al sumar estas tres operaciones. Así hago entonces para toda la tabla. Una vez ya haya transformado mi tabla de coordenadas, me va a quedar algo más o menos así. Ya yo he transformado aquí todas las coordenadas para poder llevarlas al plano que me habían facilitado. Yo he confeccionado aquí mi plano. Empezaré entonces a graficar. Me dice aquí que el primer track, que es el track 21, tiene una latitud de 46.5 y una longitud de menos 125. Ubicándola en el plano más o menos me quedaría por esta área. Lo segundo es ubicar el track 22, que serían 46.6 de latitud y menos 124.7 de longitud, quedando más o menos entonces ubicado en esta área. Y hago lo mismo para todos los puntos. Mi track 23, 46.8 latitud y longitud 124.6, me queda más o menos en esta área. Y mi último track ubicado más o menos aquí. Nuevamente agarro una regla para medir mis distancias entre intervalos y empiezo a medir desde mi track 1 hasta mi track 2, midiéndolo con una regla. Me dice que da un total de 3.1 centímetros, seguido de mi track 2 a mi track 3, quedaría entonces 2.3 centímetros, de mi track 3 a mi track 4, que aquí ya finalmente se perdió los controles de navegación y la aeronave no puede cambiar el rumbo. Nos dice que fue de 4.4 centímetros. Recordemos entonces que de mi punto 1 a mi punto 2 dice que se registró la cantidad de combustible de 1775.5 litros de combustible. Que de mi punto 2 a mi punto 3 la aeronave iba a una altura de 600 pies. Ya de mi punto 3 a mi punto 4 se había perdido la comunicación con el piloto, me imagino que por falla eléctrica. Además también se perdió los controles de navegación, es decir que la aeronave va en línea recta a partir de ahí. A partir de mi punto 4 ya la nave va en ese rumbo, porque se perdieron entonces los controles de navegación. Importante saber este dato. Ok, entonces inicio a hacer mi conversión de distancias pues para llevarlo a un plano real, quedándome algo más o menos así. Lo transformé a kilómetros porque tenemos los datos todos dados en kilómetros. Y la sumatoria total entonces del recorrido desde que empezó hasta que se perdió total comunicación con el avión fue de 9.8 centímetros en el plano, pero en el mapa, en real, serían 98 kilómetros, convirtiendo esto de centímetros a kilómetros. Ok, recordemos entonces que nos brindaron datos como el consumo del combustible, que eran 11.85 litros por kilómetro. También recordemos que se registró en el primer track la cantidad de 1777.5 litros de combustible. Y también sabemos que el recorrido registrado fue de 98 kilómetros. Con esta información hasta ahora yo puedo determinar entonces
mi distancia recorrida por el avión. ¿Cómo determino esta distancia recorrida por el avión? Pues muy sencillo. Yo tengo el consumo de este avión por kilómetro, el consumo en litros por kilómetro, y también tengo la cantidad que se registró de litros en el avión, así que dividiendo esta cantidad registrada entre el consumo de litros por kilómetro, yo puedo determinar fácilmente la distancia recorrida por el avión. Y también recordemos que nos dieron aquí también el desplazamiento adicional en descenso, que es 15 kilómetros hasta tocar la tierra. Entonces determino mi distancia recorrida por el avión, o más bien la distancia que pudo haber recorrido el avión, dividiendo aquí, como les decía, la cantidad de litros que se registró en el primer track entre el consumo de combustible en litros por kilómetros, dándome un total así de 149.83 kilómetros. Pero la pregunta es, ¿cuánto le faltó recorrer a ese avión? No llegó a recorrer, o sea, no llegó a consumir todos los litros de combustible. Entonces aquí podemos observar que el recorrido faltante sería la resta entre el recorrido que hizo el avión con los litros registrados menos el recorrido que hizo hasta que perdió comunicación. Sería 149.83 kilómetros menos 98 kilómetros, dándome un total así de 51.83 kilómetros. ¿Qué hago yo ahora con este dato? Si me estaba pidiendo el problema que determinara más o menos dónde había caído el avión para ellos poder proceder en el rescate. Aquí hay un punto muy importante. Ya tenemos el recorrido que nos hizo falta hasta que se perdió comunicación, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice aquí que el desplazamiento adicional en descenso era de 15 kilómetros hasta tocar tierra. O sea que a partir de que perdimos la comunicación, que fue a los 51.83 kilómetros, vamos a sumarle estos 15 kilómetros para tener un aproximado de dónde puede estar el avión. También debemos recordar que el avión lleva un rumbo fijo. Así que sumamos aquí mis 51.83 kilómetros más los 15 kilómetros que se dio adicional pues a lo del descenso desde que se perdió la comunicación hasta que cayó a la tierra. Me da un total de 66.83 kilómetros, pero para llevarlo al plano yo lo transformo a centímetros, o sea que serían más o menos 6.683 centímetros. Llevo esto a mi mapa. Entonces y me quedaría ubicado más o menos en esta área. Rebobinemos un poco. De mi punto 1 a mi punto 2 se registró la cantidad de combustible que llevaba el avión. De mi punto 2 a mi punto 3, la altura del avión era de 600 pies. En mi punto 3 a mi punto 4 fue que entonces se perdió la comunicación con el piloto y se pierden los controles de navegación. Como les había dicho anteriormente, el rumbo se mantiene, así que en esa dirección que va, yo continúo la línea midiendo aproximadamente los 6.6 que fue la distancia entonces que recorrió después que se perdió la comunicación. Me queda más o menos allí. Y a partir de ese punto entonces yo confecciono mi área de influencia.
Mi área de influencia sería un radio de 7 kilómetros, más o menos. Y ahora sí pueden proceder al rescate. Si tienen dudas o si gustan, pues pueden darle like al video.